Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios y reflexiones sobre el segundo libro de Samuel, por Francisco Arita, de Salamanca, Guanajuato. ¿Quién es parte de las huestes de Jehová? ¿Quién? Tal vez el que no es cristiano no sabe la respuesta a esas preguntas, pero el que sí lo es, el que ha escuchado esta hermosa palabra, sabe perfectamente quiénes son los soldados de ese ejército. No son gente que tenga mucha destreza con las armas de guerra. Parecen más como David de joven tratando de ponerse la armadura de Saúl y no sabe cómo usarla. Esas personas tienen un nombre particular: cristianos. Ellos han sido salvados por la sangre de Cristo y Dios les dice: valientes. Se meten a la batalla porque se tienen que meter. No hay de otra. O se es de Cristo o no se es. O estás en la tierra o en el mar. Pero no puedes estar en ambos lados. El peor lugar en un campo de batalla es estar en medio. Allí es donde se descarga todo el parque. Allí llegan las balas de ambos bandos. Tienes que decidir. No se puede vivir sin decidir. El que no es con Cristo es contra Él. Al estar estudiando este libro de Segunda de Samuel, la historia de un gran rey, llegamos a este capítulo 10 en el cual hay una historia que bien podría ser una victoria en desventaja. El título del audio que le puse fue Lo que bien le pareciere. Estamos hablando de una etapa del reinado de David, donde todo le salía bien. Las victorias caían como lluvias torrenciales y nada ni nadie parecía detener lo que evidentemente sería el reino más poderoso de la región. Pude haber hablado de este evento en particular de una manera muy superficial y seguir con los próximos capítulos que hablan de la debacle de David y la tragedia que le persiguió por el resto de su vida. Sin embargo, antes de ahondar en esa etapa tristemente célebre, quería abonar un poco más en la parte victoriosa de este rey David. Hay algunos protagonistas de esta historia y por supuesto el más importante es Dios, que nunca se nos olvide. Entre los que se ven envueltos están, primero, los amonitas, descendientes directos de Lot y una de sus hijas cuando iban huyendo del juicio sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas, Adma y Seboín. Su origen explica mucho su comportamiento antagónico a David. 2. David y su evidente misericordia por la gente que se duele. El hecho de que no le retribuyan conforme a su acto de amor me recuerda mucho a Jesucristo, que en pago de su amor recibió el odio y la misma muerte en esa cruz. Joab y Abisaí, conocidos como los hijos de Sarbia, en tercer lugar. Eran 3, pero hay que recordar que el menor de ellos, Asael, murió en manos de Abner en aquella guerra civil narrada en el capítulo 2, en un audio anterior. Estos hijos de Sarbia resultaron ser una pesadilla durante el reino de David, según lo veremos más adelante, pero aún con sus errores, tuvieron ciertos momentos lúcidos al confiar en Dios. Esta es la historia más destacable de ese comportamiento. Sin más preámbulo, veamos qué dice la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículos 1 al 5. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos a consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti por reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David y rapóles la mitad de la barba y cortóles los vestidos por la mitad hasta las nalgas y despachólos, lo cual, como fue hecho saber a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey hizo decirles: Estaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces regresaréis. David lo único que les ofreció fue misericordia, respeto y amor. Estaban viviendo un trágico momento. Su rey había muerto y estaban de luto. Solo fue un sentido pésame, un gesto de cordialidad y empatía. ¿No es eso lo que hacemos por alguien que ha perdido a un ser querido? ¿No es eso lo que quisiéramos recibir si un ser amado se nos va? No obstante, los amonitas pensaron muy mal. ¿No ha enviado David sus siervos a ti por reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? ¿Así de vil consideraban a David? No sorprende teniendo en cuenta el origen de los amonitas. Si no tenían a Dios en su vida, ¿de dónde podrían pensar en que puede existir misericordia en este mundo?
Esta es una perfecta figura de lo que la gente que no tiene a Dios hace cuando escucha la misericordia y amor de Cristo. Le rechazan, piensan mal y aún humillan a los siervos, los cristianos que Él envía, lo cual, como fue hecho saber a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Lo que sucedió después es el corazón de esta historia, una victoria de esas que solo pueden obtenerse teniendo a Dios de nuestro lado. Viendo los amonitas, armaron una batalla, 32,000 hombres entre amonitas y siros, preparando emboscadas imposibles de vencer. O al menos eso creían esos ilusos amonitas, y solo quedaba una cosa por hacer. Miren lo que dicen los versículos 6 y 7 del capítulo 10. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los siros de la casa de Rehob y a los siros de Soba, 20,000 hombres de a pie, y del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres, lo cual, como oyó David, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Si eres cristiano, habrás experimentado una situación así. Hay momentos en los que hay que mostrar que somos diferentes, que no somos más de este mundo. Satanás viene y nos ataca, nos pone emboscadas, nos arrincona. ¿Qué hacemos? Llega alguien y quiere que aceptes la ideología de género, LGBT, aborto, todo eso que se le llama progre, y quieren imponernos toda esa basofia a la fuerza. ¿Cómo responderás? ¿O qué tal? Todos tus amigos, familiares y conocidos congenian con el pecado. Les gustan las malas conversaciones, los malos ambientes, el alcohol, las malas palabras, las llevadas, etc. ¿Qué harás tú? Oh, sí. Qué intencional es Dios para dejar que estemos en esas situaciones para ver qué hacemos. Miren a David, miren lo que dijo. Envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Así es Cristo. Envía a su ejército de valientes, como a Gedeón, escondido del miedo ante sus enemigos, y le dice varón esforzado. Pero, ¿quiénes son esos valientes? ¿Quién es parte de las huestes de Jehová? ¿Quién? Tal vez el que no es cristiano no sabe la respuesta a esas preguntas, pero el que sí lo es, el que ha escuchado esta hermosa palabra, sabe perfectamente quiénes son los soldados de ese ejército. No son gente que tenga mucha destreza con las armas de guerra. Parecen más como David de joven tratando de ponerse la armadura de Saúl y no sabe cómo usarla. Esas personas tienen un nombre particular: cristianos. Ellos han sido salvados por la sangre de Cristo y Dios les dice, valientes. Se meten a la batalla porque se tienen que meter. No hay de otra. O se es de Cristo o no se es. O estás en la tierra o en el mar. Pero no puedes estar en ambos lados. El peor lugar en un campo de batalla es estar en medio. Allí es donde se descarga todo el parque. Allí llegan las balas de ambos bandos. Tienes que decidir. No se puede vivir sin decidir. El que no es con Cristo es contra Él. La cosa se pone más fea, más aterradora, aparentemente más desventajosa. Ah, cuántas veces he visto eso. David mismo contra Goliat, Gedeón con sus 300, Caleb contra los gigantes anaseos diciendo, dadme ese monte, Josué contra los carros errados de los cananeos. En fin, sí, es una desventaja. Pero, ¿quién tiene la desventaja? Es nuestra vista nublada que nos hace pensar que Satanás y el mundo la tiene. Vean a Giesi, el siervo de Eliseo, temblando por los miles de enemigos, hasta que Eliseo le pide a Dios que le haga ver los carros de fuego y gente de a caballo que tenía de su lado. Con Cristo siempre tendremos la ventaja. Miren a Joab, uno de los hijos de Sarbia, el capitán de los escuadrones, al verse rodeado, aparentemente en medio de una perfecta emboscada entre amonitas y siros. Observen cuál es su estrategia militar, su genialidad para la guerra. Versículos 9 y 12 del capítulo 10 dice así: viendo pues Joab que había escuadrones delante y detrás de él, entresacó de todos los escogidos de Israel, y púsose en orden contra los siros. Entregó luego lo que quedó del pueblo en mano de Abisaí su hermano, y púsolo en orden para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los siros me fueren superiores, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Hagamos esto y aquello. Estemos juntos, hermano mío Abisaí. Peleemos juntos, espalda con espalda. Seamos fuertes, defendámonos como leones. Oye, pero son 33,000 guerreros, armados hasta los dientes. Son soldados curtidos en la batalla. ¿Podremos? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, dice el pasaje. No hay de otra. Ellos no se detendrán en la batalla. Son como caballos desbocados y nada los detendrá de lo que tienen planeado. Lo que menos podemos hacer es claudicar. Es una clara figura de lo que nos pasa como cristianos. Son más los que están en el mundo, son poderosos, son fuertes, son grandes. ¿Y? No es que Joab fuera un gran genio militar, no.
La clave la dice al final del pasaje, 7 palabras que juntas hacen vencedor al más frágil de los guerreros. Haga Jehová lo que bien le pareciere. Tal como Jael, la mujer de Eber, que con una estaca y de un golpe mató a Sísara en los tiempos de Débora y Barak. No tenemos nada de entrenamiento para vencer a los enemigos, pero así como ella, tenemos al mismo Dios. ¡Sí! ¡Gloria a Dios! De nuestro lado está Jehová de los ejércitos, y Joab lo supo muy bien. Lo supo tan claramente que al final de este pasaje dice esas hermosas palabras. ¿Qué crees que sucedió? ¿Acaso no es obvio? Miren lo que dice los versículos 13 y 14. Y acercóse Joab y el pueblo que con él estaba para pelear con los siros, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los siros habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí, y entráronse en la ciudad, y volvió Joab de los hijos de Amón, y vínose a Jerusalén. Lo que sigue es la consumación de esta guerrita. Simplemente no se puede vencer a Dios. Cuando confiamos en Él, esto es lo que sucede. La victoria. Hay cosas que todavía tenemos que vencer, cosas de las que todavía tenemos que defendernos. Son grandes, fuertes y numerosas. Hay pecados que constantemente enfrentamos y por años han sido difíciles de mortificar. Con todo, Dios sigue con nosotros, animándonos, fortaleciéndonos y haciendo efectiva la victoria, porque eso es lo que a Jehová bien le parece. Tener siempre la victoria. Gloria a Cristo.